que en esta situación continuamos con los problemas de desplazamiento. Entonces fíjense que en la situación anterior, en el problema anterior calculamos el desplazamiento cuando un cuerpo se está devolviendo, ¿ya? Que fue esa situación, la que está aquí. Esta situación de aquí. Y en esta situación el cuerpo venía moviéndose desde A hacia B. O sea, se venía moviendo en contra de lo que habíamos definido como positivo. Y calculamos que el desplazamiento fue negativo y que la rapidez también. Y ya empezamos a hablar de que desplazamiento tiene que ver también, el signo tiene algo que decir cuando hablamos de desplazamiento, cuando hablamos de velocidad. Ese signo que aparece ahí tiene que ver con la dirección y el sentido del movimiento del cuerpo. Entonces, ya anunciamos algo sobre las cantidades vectoriales y las cantidades escalares. Entonces, en este nuevo problema, llamámoslo la situación número 3, llamémoslo problema número 3. En este problema número 3, fíjense que ahora estamos a la izquierda del cero. O sea, este es nuestro origen. Este es nuestro cero. Y ahora estamos en el lado, en el eje X. Seguimos estando en el eje X, pero ahora en el lado negativo del eje X. Siempre acuérdense de la recta numérica. Del 0 a la derecha era positivo, del 0 a la izquierda es negativo. Lo que pasa es que ahora la recta numérica la utilizamos para definir longitudes. Y por supuesto del 0 a la derecha, todas las longitudes van a ser positivas. 0, 1, 2, 10, 100, 1000. Y del 0 a la izquierda, como los números de la recta numérica en ese lado son negativos, entonces ahí se va a entender que esas longitudes son negativas. Ahora cuidado, porque longitud siempre es positiva, entonces decir que la longitud es negativa resulta medio extraño, resulta medio como contradictorio. Porque acá, si el objeto está en el lado negativo del eje, si está en el lado negativo del eje X, yo no puedo pensar que está a menos 35 metros del origen. Así como yo me pusiera a decir, bueno, esa es la longitud. No, la longitud es positiva porque es una distancia y la posición final, si la pienso como longitud, no es de menos 140 metros, sino que simplemente son 140 metros. Entonces, longitud siempre es positiva. Lo que pasa es que acá estamos hablando de un concepto más, quizá un poquito más sutil, un poquito más abstracto, que es la idea de posición. Y cuando hablamos de posición, en el fondo hablar de posición es incluir un concepto que está asociado en física y que en física aparece en todos lados, que en el fondo es el concepto de orden. O sea, cuando uno hace física, aunque parezca contradictorio, en el fondo lo que uno está buscando es ordenar. Entonces, del 0 a la derecha el orden nos queda positivo y del 0 a la izquierda el orden nos queda negativo, porque así está definido en matemática. Entonces, ese detallito y el hecho de que acá no hablamos de longitud, hablamos de posición, vean que ya el concepto es distinto. Hablar de posición no es lo mismo que hablar de distancia. Entonces, esta conceptualización la van a ir incluyendo en su bagaje cognitivo a medida que vayan haciendo los ejercicios y vayan reflexionando acerca de los conceptos. No hay otra forma, ¿ya? Tienen que trabajar los conceptos por medio de la lectura, de la interrogación, preguntarle al profesor, interrogarlo cuando no entiendan, preguntarle, y el desarrollo de los problemas. Y por eso ahora vamos a ver este tercer caso. ¿Qué pasa en este caso? El cuerpo se está moviendo desde la posición a la posición B acá. Ahora vean que está en el lado negativo. Se está moviendo desde una posición inicial. Vamos a poner acá solución. Entonces, la posición inicial, fíjense que es de menos 35 metros. Y la posición final es de menos 140 metros.
nos preguntan en este problema encontrar el delta x. Como cosa A nos piden hallar delta x. Y bueno, delta x ya sabemos que es posición final menos posición inicial. Entonces basta con reemplazar. Esta parte es bien mecánica y esta parte tienen, por supuesto es muy importante y tienen que trabajarla. Y ahora lo único que hay que hacer es reemplazar. La posición final son menos 140 metros menos la posición inicial. Fíjense que hice el menos un poquito grande para que no se olviden que es menos. Menos es la operación que hay que hacer. Y fíjense que ahora la posición inicial también es negativa. Porque la posición inicial está justamente en el lado negativo del eje. Menos 35 metros. Entonces aquí es donde empieza la sutileza de esta conceptualización en física. Y vean que el desplazamiento ahora nos va a quedar menos 140 metros. Y ley del álgebra, menos multiplicado por menos me da más. Entonces me queda menos 140 más 35. Entonces ese menos de la operación, que es el menos que está ahí, y la posición inicial ya era negativa, porque estoy en el lado negativo. Entonces menos con menos me dio este más que está aquí. Ahora, ¿cuánto vale el delta x? El delta x va a ser la operación menos 140 más 35. Y me da que el delta x es de menos 105 metros. Ahora, ¿está correcto esto, no? ¿Cómo podemos intuir que esto está correcto? Fíjense que acá arriba puse que el delta x es esta flecha que está aquí. Eso que está aquí es el delta x. Que ustedes lo pueden nuevamente pensar como que es la distancia. Lo pueden pensar como que es la distancia entre el punto A y el punto B. Pero no es distancia. Pero piénsenlo así para que lo puedan asociar. Es la distancia que hice con esta flecha en azul que está acá. Ahora no es distancia, es desplazamiento, es cambio de posición. Y fíjense que según nuestro resultado es de menos 105 metros. ¿Y eso es correcto con el orden? ¿Es correcto con el orden que estamos definiendo? Sí, es correcto, porque fíjense que estamos diciendo de que del 0 a la derecha va a ser positivo. Cualquier cosa que se mueva del 0 a la derecha va a ser positivo. Cualquier cantidad física que cambie del 0 a la derecha va a ser positiva, pero acá estamos viendo del 0 a la izquierda. Y cualquier cantidad física que esté cambiando del 0 hacia la izquierda, esa variable física tiene que ser negativa. ¿Ya? Entonces vean que el desplazamiento es de menos 105 y eso es correcto porque si pienso que ahora estas distancias de acá son negativas, justamente esta distancia de aquí y esta distancia de aquí, esa distancia que tengo aquí, como ahora estoy en el lado negativo, eso juntamente es menos 105 metros. Pero cuidado que no es distancia, es desplazamiento. Por favor, eso no se lo olvide, chicos, es desplazamiento. Y el desplazamiento tiene la naturaleza de darnos el sentido, no solamente el valor. Si pensáramos solamente en el número, tendríamos que decir que la longitud, el tamaño del desplazamiento son 105 metros. Pero el sentido del desplazamiento es negativo, por eso aparece ese menos. Entonces, estos signos negativos que nos aparecen son simplemente porque estamos utilizando la recta numérica para ordenar nuestros resultados. Y fíjense que ahora nos piden calcular en la letra B la rapidez nuevamente. Entonces rapidez ya sabemos que es desplazamiento partido por tiempo. Desplazamiento partido por tiempo. Y el desplazamiento nos dio menos 105 metros. Y el tiempo, 5 segundos. ¿Y eso cuánto nos da? 105 dividido en 5 nos da que la rapidez es de menos 21 metros por segundo. Ahora fíjense nuevamente que la rapidez nos dio negativa ahí. ¿Qué significa eso? Significa de que en realidad, por causa del orden que hemos establecido, es decir, nuevamente repito,
por causa de que estamos utilizando nuestra recta numérica que nos ordena, que nos divide la línea en una parte que es positiva a la derecha y una parte que es negativa hacia la izquierda. Entonces, como las magnitudes físicas respetan ese orden, entonces nos encontramos con que el desplazamiento nos dio negativo y también la velocidad o la rapidez nos dio negativa. Ahora fíjense que dije anteriormente que que ese signo negativo ya nos estaba intuyendo algo. Y lo que nos está intuyendo es el hecho de que la rapidez es una cantidad un poquito más abstracta, y en realidad cuando aparece ese signo, en realidad lo que estamos haciendo no es hablar de rapidez así a secas, sino que estamos hablando de algo que es un poquito más diferente de la rapidez, que es justamente pensar en la rapidez, fíjense lo que os estoy diciendo, que es justamente pensar en la rapidez más el sentido del movimiento. Fíjense lo que acabo de escribir, más el sentido del movimiento. Y el sentido del movimiento viene dado por ese signo. Entonces, cuando hablamos de rapidez y le sumamos la naturaleza del sentido del movimiento, entonces estamos hablando de velocidad. Entonces, acá aparece el concepto de velocidad de a poquito, y el desplazamiento también tiene ese signo. Entonces, por eso no hablamos de distancia, hablamos de desplazamiento, porque el desplazamiento también tiene esa naturaleza de tener un valor, una cantidad, el 105, tener un valor que podría decir es la longitud del desplazamiento, pero que esa longitud del desplazamiento sucedió en cierta dirección, y ahí es donde aparece ese signo. Entonces los signos nos indican sentido, y la rapidez vendría a ser algo así como la cantidad de velocidad que hay. O el número de la velocidad. Es como quien dice cuando tú vas en el auto y vas a 50 kilómetros por hora, esa sería la rapidez. Porque si alguien preguntara con los ojos cerrados, o alguien preguntara, o tú vas dentro del auto y te preguntan ¿a qué rapidez va el auto? Tú dices voy a 50 kilómetros por hora. Pero si te taparan los ojos dentro del auto y te preguntaran ¿y en qué dirección? No podrías decirlo. Pero sin embargo el vehículo se va moviendo en una cierta dirección. Y por lo tanto, si yo quiero especificar enteramente la naturaleza de ese movimiento, tengo que pensar no solamente en los 50 kilómetros por hora, tengo que pensar en la dirección y el sentido del movimiento. Otro ejemplo, para aclarar. Dos vehículos se mueven por la misma carretera, pero con sentidos contrarios. Es decir, piensen en un vehículo que se mueve para allá a 50 kilómetros por hora, y piensen en otro vehículo que se mueve para allá a 50 kilómetros por hora. Si pensamos en la rapidez del vehículo que se mueve hacia la derecha y la rapidez del vehículo que se mueve hacia la izquierda son iguales, 50 kilómetros por hora. Pero si pensamos en la velocidad, entonces tenemos que decir que son distintas. ¿Por qué? Porque el primer vehículo se mueve a 50 kilómetros hacia la derecha y el otro vehículo se mueve a 50 kilómetros hacia la izquierda. Ese detalle del sentido viene dado por el signo. Si yo pusiera una recta numérica aquí abajito, entonces pongo el 0 ahí, entonces ya inmediatamente me aparece la idea de positivo y la idea de negativo. Y esa idea de negativo es la que en el fondo me hace caer en la conclusión, o me hace darme cuenta de que es lógico y es sensato pensar en que el movimiento de un cuerpo también tiene que ver con la dirección. Y la dirección en última instancia queda definida por un sistema que me permite ordenar. En este caso la recta numérica, que me define un pedazo positivo y un pedazo negativo. En sí el concepto no es complicado, pero para que entre en la cabecita hay que trabajarlo, ¿ya? Así que hemos visto otro problema, donde hemos visto qué pasa cuando nuestro objeto o nuestro cuerpo se mueve ahora en el lado negativo del eje coordenado, cuando se mueve en el lado negativo del eje X. ¿Qué pasa ahora cuando el cuerpo está sigue estando en el lado negativo, pero ahora lo hago moverse desde B hasta A? En este caso se fue de A a B. ¿Qué pasa ahora si el cuerpo viene desde, por dar un ejemplo, desde menos 1000 hasta menos 300? ¿Qué va a pasar con el desplazamiento? ¿Qué va a pasar con la velocidad? Eso lo vamos a ver en un último caso. Ok, chicos, sigan trabajando. Nos vemos.